Equilibrio es de esas palabras que vemos hoy en nuestros tiempos que dicen que nosotros tenemos que tener la vida de esa manera, como buscando el equilibrio. Mira, de hecho, usted se lo escucha a un cristiano. Usted se lo escucha a muchos cristianos. Le preguntan tal cosa y dice, pero busca el equilibrio. Busca el equilibrio. Hasta ahora, y sé que quizás no es el mejor chiste, pero el único que ahora mismo está afectado y que vamos a orar por él es nuestro hermano Gabo, que está teniendo problemas de equilibrio. Pero de resto, será la única persona que le diríamos que el Señor le dé equilibrio. Pero todos los demás nosotros tenemos que mantenernos de la mejor manera. Equilibras tu trabajo con tu matrimonio, con tus hijos, con el deporte, con la salud. Mira, yo quiero ejercitarme este año, yo quiero tener buena salud, yo quiero hacer tal cosa. Y decimos, hay que equilibrarnos. ¿Cómo hacemos que nuestras agendas tengan todo de esa manera? ¿Cómo criamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo somos esposos? ¿Cómo tenemos tiempo como esposos? ¿Cómo podemos cuidar de nuestra salud? ¿Cómo tenemos tiempo para nuestras citas? ¿Cómo nosotros tenemos tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer? Y parece que la respuesta más lógica sería: busca el equilibrio. Equilibra tu vida, que todo esté en una armonía. Pareciera que eso es lo que el mundo nos dice y que eso es lo que tiene más sentido. De hecho, ahorita que leamos, sé que alguno ya leyó en la lectura que vamos a tener de la cuestión de las religiones, vamos a encontrarnos que esa búsqueda del equilibrio es más de una cultura fuera del cristianismo que dentro de lo que el cristianismo nos enseña. Es más de otras culturas orientales que buscan este equilibrio en la vida que lo que la Escritura nos dice. Todos sabemos cómo luce nuestra vida cuando precisamente no tenemos eso. Por ejemplo, usted tiene una idea, armó su agenda del día, dijo: a las 5 salgo a cenar con mi esposa el día de hoy, a tener un tiempo, y de repente justo ese día algo pasó en el trabajo y lo tuvo usted ocupado a pesar de hacer un plan. Y usted necesitaba hacer eso de 5 a 7 porque tenía una invitación de ir a visitar a un hermano a las 8. Entonces ahora usted dice: si extiendo la cita, ahora tengo este problema porque me extendió el trabajo, ahora tengo que salir con mi esposa a las 6 y tengo la otra cita a las 8. ¿Qué decisión tomo? ¿No voy al otro de los hermanos, le quedo mal, o voy con mi esposa? Y así cosas como esas nos enfrentamos diariamente a una agenda que parece que se entorpece continuamente. A veces, como cristianos, la cantidad de cosas que necesitamos para mantenernos a flote en la vida se siente abrumadora. Se supone que debemos ser miembros fieles de una iglesia, debemos ser también empleados fieles, amigos fieles, cónyuges fieles, padres fieles, vecinos fieles. Y no olvides a su vez la importancia que tenemos nosotros y la responsabilidad de evangelizar y de enseñar a otros a que guarden las cosas que Cristo nos mandó a que guardáramos. Así que tenemos un montón de compromisos. ¿Cómo estos caben en la agenda? Entonces, la respuesta, una vez más digo, bueno, sumado a eso vienes y le metes una maestría en la semana, entonces la agenda aún se pone mega hiper apretada. Parece entonces que lo que necesitamos es equilibrio, pero equilibrio no es realmente lo que buscamos. El título de esta clase se pudo haber llamado: los cristianos no son personas equilibradas. ¿Por qué? Porque tenemos un jefe y obedecemos a ese jefe. Así que mientras el mundo nos dice que todas las cosas que tú tengas las almacenes como en una especie de gabinete, si les pongas un bloque de cosas, los cristianos tenemos una acción principal y que rige todas las demás. Cristo Jesús es nuestro jefe y a él le damos gloria. De manera que todo está sometido a ese señorío. Cualquiera de las cosas que yo haga no podrían tener un equilibrio, sino que se basan y se fundamentan en esa realidad. Yo no podría decir: yo voy a ser cristiano aquí y voy a dedicarme a hacer este asunto para el Señor, ya terminé de hacerlo, ya terminé de orar y de leer la Biblia, ahora me voy a ocupar de mi trabajo. No es posible eso. Nosotros tenemos, y todo debe estar regido bajo el Señor. Así que desde ese punto de vista, el equilibrio que tiene un cristiano es fundamentar todo lo que hace bajo el señorío de Cristo, bajo lo que Él determina. Tenemos un jefe en cada llamado de la vida y es el Señor Jesús. Así que no equilibramos a Jesús para que se adapte a nuestra vida. Sometemos nuestra vida al señorío de Cristo. Y allí entonces es que podemos hablar de que estamos siendo equilibrados, que nuestra vida va a tener el orden correcto. Hacemos lo que el Dios soberano nos guía porque Él es primero. Así que para poder demostrar esto, para poder trazar una ruta en cuanto a esto, en primer lugar vamos a ver lo que hemos visto ya unas semanas atrás, que tiene que ver con la vocación, con el llamado, con lo que el Señor nos deja o nos determina, nos llama a que nosotros hagamos. Ese asunto lo vamos a llamar vocación.
Luego de eso vamos a ver algunos de los principales llamados que nosotros tenemos. Muchos de nosotros tenemos un llamado y vamos a ver ese llamado principal y también algunos llamados secundarios. Y por último vamos a ver algunos consejos para poder nosotros organizar la vida conforme a como el Señor nos ha dado, de acuerdo al orden que Él mismo ha establecido, para que así podamos hacer las cosas, al menos buscando glorificarlo a Él, siguiendo la determinación o la dirección que Él nos ha dado. Entonces, básicamente, esa es la ruta. Entonces, veamos en primer lugar, nosotros podríamos llamar a esto la doctrina de la vocación. Sí, vamos otra vez a recordarnos este asunto de lo que implica la vocación o el llamado que Dios nos hace a cada uno. Un llamado es algo que Dios nos ha dicho que hagamos. Como cristianos compartimos el mismo llamado principal, un llamado por Cristo, un llamado de Cristo a fin de que podamos hacer las buenas obras para Cristo. Es decir, somos llamados por Él y para Él. Somos de Él, le pertenecemos. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Primeramente es nuestro Señor. Ese es nuestro llamado principal. Cada cristiano tiene el mismo llamado principal. Podríamos resumirlo en el hecho de buscar la gloria de Dios. Todos sabemos, somos llamados a glorificar al Señor, disfrutar de Él por siempre. Pero en una manera práctica, podríamos llamar a eso también, tenemos que ser discípulos del Señor. Somos llamados, somos discípulos, llamados a ser discípulos. Somos personas que viven conforme a la instrucción, a la enseñanza de su Señor. Por tal razón buscamos nosotros vivir para agradarlo a Él. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo sus instrucciones, siguiendo sus enseñanzas. ¿Qué nos ha dejado Él para que podamos hacer eso? Si somos cristianos, nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su palabra para que nosotros podamos vivirla. Así que la meta correcta no es buscar el equilibrio, que de hecho hoy por hoy escuchamos mucho esa frase equilibrio y la acompañamos de un apellido que es emocional, ¿no? Hay que tener un equilibrio emocional, a tal punto que nosotros dejamos, mire, esto va aquí, esto va acá, y ese equilibrio emocional se pierde muy rápidamente. Por ejemplo, personas que tienen esa tendencia de tener todo, que me parece bueno, pero se puede volver algo terriblemente frustrante cuando es excesivo. Por ejemplo, el deseo de que todo esté ordenado, de que todo esté ordenado. Y de repente Dios le da ese día a una persona que está más desordenada de lo normal. Y de repente se quitó los zapatos, los botó y los dejó en la sala. Y empieza la perturbación y el equilibrio emocional se desestabiliza. Entonces el equilibrio, buscarlo, no sería la meta nuestra. Nuestros llamados son a que Dios, nosotros podamos obedecerlo y que podamos vivir conforme a lo que Él nos ha determinado que nosotros vivamos. Tres cosas que sabemos acerca de los llamados. Número uno, los llamados secundarios apoyan nuestro llamado principal. Es decir, nuestro llamado principal es glorificar al Señor, amarlo a Él por sobre todas las cosas, obedecerlo. Hacer, o en este caso sí, glorificar a Dios incluye todo eso. Ahora, las demás cosas que Él nos da alrededor de eso deben apoyar lo que es este principal llamado, no estorbarlo, porque al final hemos dicho, Dios es el jefe y rige sobre todo aspecto de nuestra vida, de manera que esto debe ser un apoyo. Nuestro llamado principal es primario. ¿Qué quiere decir esto? Que es prioridad. Nuestro llamado es a amar a nuestro Señor, vivir para glorificarlo a Él en todo, y esa debería ser nuestra búsqueda en todo lo que hagamos. No podemos separarlo, de decir, poner en el gabinete de nuestras vidas, decir, glorificar a Dios aquí y acá trabajar y acá criar y acá amar a nuestra esposa. No, el Señor es la prioridad, el Señor es nuestro todo, amarlo a Él, glorificarlo a Él, nuestra meta en todo lo que hacemos. Entonces esto evidentemente rige todas nuestras acciones, por lo tanto eso es lo primario, lo principal que hacemos. Todos tenemos el mismo objetivo para cada uno de nuestros llamados secundarios, servir a nuestro Señor. Y podemos pensar en esto en la parábola de los talentos, cómo el Señor le dio a cada uno un talento y tenía que esta persona, temiendo a este Señor, ponerlo en ejecución. ¿Para qué? Para Él. No era para ellos al final, sino para este que se los había dado. Y es la intención de esa parábola. Dios le ha dado algo a estos hombres para que estos hombres lo pongan a servir, a funcionar, para traer un beneficio, traerle gloria a ese Señor que le dio los talentos. Por eso al final le dice, conociéndome como me conoces, lo que hiciste fue esconderlo. Hubiese puesto en alguna mínima función para que eso produjera algún beneficio, pero no lo hizo. Ahora, ¿cómo entonces podríamos hablar, teniendo en cuenta al Señor primero, cómo podríamos hablar entonces de que todo lo demás puede estar en orden? Si lo llamamos a eso equilibrio.
¿Cómo podemos los demás llamados nosotros tenerlos en un orden? Teniendo en cuenta este llamado que Dios nos hace, primeramente, a glorificarlo a Él, ¿cómo nos ayuda eso a lidiar con poder ordenar todos los demás asuntos de nuestra vida? Bueno, en primer lugar, consideremos que la Escritura nos da un estándar mínimo de fidelidad para cada uno de nuestros llamados secundarios. La Escritura nos da al menos un mínimo. La Escritura no nos dice a la perfección muchas cosas. Nos deja para que nosotros actuemos conforme a la sabiduría que su palabra nos da. Pero en ese mínimo que aparentemente nos da, es suficiente para que empecemos nosotros a actuar. Pongo un ejemplo. Necesito un trabajo y pongo hojas de vida en 2 lugares o muchos lugares y 2 me responden. Voy a la Biblia entonces para que me diga cuál de los 2 escojo. ¿Qué me va a decir? Tengo 2 empresas. Van a aparecer en la Escritura. Señor, ¿dónde encuentro algo que me dé un indicio? ¿Cuál de las 2 empresas yo escojo? Si empieza la primera palabra de las letras de la A a la C, es porque voy a coger la empresa A. Y si le empieza la palabra de la página que ahora en la Biblia empieza en tal letra, entonces voy a entender que esto. Y hay gente que toma la Escritura como si fuera una ruleta, como si fuera ¿cómo se llama este? El Urín y el Tumín era. Como si la Biblia fuera eso y se arriba, ¡oh, voilà! Que coja y que mande la hoja de vida aquí. No tenemos eso. Pero ¿qué sí tenemos en la Escritura? Que nosotros podemos evaluar cosas que el Señor sí nos dice que hagamos. Por ejemplo, congregarse, podemos ponerlo dentro de las funciones que nosotros tenemos, o dentro de los llamados más bien, que nosotros tenemos. Entonces, si una empresa me ofrece a mí de que yo voy a trabajar todos los domingos y el domingo es el día que nos reunimos como iglesia, yo creo que ya te está diciendo, el Señor en su palabra te está respondiendo, esa no es. ¿Por qué? Porque Él espera que te congregues. Pero tiene que evaluar otras cosas. ¿Cuál queda más distancia? Lo cual me va a ocupar a mí que tome más tiempo y pueda entonces esto afectar mi relación con mi familia. Y así empiezo yo. ¿Qué el Señor pide de mí? Entonces ahí no es que lo equilibro yo para tener espacio para todo, no. ¿Qué me dice Él conforme a todo asunto de mi vida? Soy un hijo de Dios que pide Él de mí. Soy un hombre que pide Él de mí como hombre. Soy un trabajador que pide Él de mí como trabajador. Soy esposo si estoy casado que pide de mí como esposo y así. ¿Qué me manda mi jefe? ¿Qué quiere Él que yo viva mi vida para glorificarlo a Él? Y allí donde se encuentra entonces, si vamos a hablar de equilibrio, el equilibrio es siguiendo lo que Él nos dice. Por ejemplo, ¿qué le dice Dios a un padre? Bueno, muchas cosas. Él tiene que hacer el trabajo de Él, criar a sus hijos. Él tiene que criar a sus hijos. Él tiene que alimentar a sus hijos. Él tiene que hacer cosas que la Escritura dice que tiene que hacer. Pero en la Biblia no nos dice, usted tiene que darle la última consola de video que salió para jugar videojuegos, no nos dice eso. Hay cosas que usted tiene que actuar y pedirle al Señor sabiduría. Pero el Señor nos dice en su palabra cosas que nosotros tenemos que hacer. Quien no sostenta, quien no da para el sostén de su casa, es peor que un incrédulo. Entonces ya tenemos allí una dirección. Segundo lugar, la Escritura nos da la responsabilidad de glorificar a Dios en todos nuestros llamados. Los 2 siervos que encontramos en la parábola de los talentos fueron fieles porque precisamente hicieron lo que el Señor esperaba que hicieran. Entra en el gozo de tu Señor. Hicieron lo que el Señor esperaba que hiciera. El hecho de que uno tuviese 5 talentos y el otro solo 2 no importaba. Lo que importaba es que ellos hicieran lo que el Señor les había llamado a hacer y lo pusieron al servicio para la gloria del Señor. Ahora, lo que ellos hicieron fue trabajar para hacer producir lo que el Señor les había dado. Así que en nuestro trabajo, que es el tema, digamos, principal de esta intervención, es que nosotros podamos considerar, yo soy llamado a través de este medio que Dios me dio a sostener para mi familia. Es una de las consecuencias directas que tiene nuestro trabajo. Obtener recursos para el cuidado de nuestra familia. Pero también podemos ver en Efesios 5 que se nos dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, de manera que se nos invita a que podamos aprovechar bien el tiempo. Y eso a su vez suena como abrumador. ¿Cómo yo puedo aprovechar bien el tiempo? Con tanta cosa que tengo para hacer. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo? Y hay personas que esto es tan abrumador que el sueño parece que les estorba en las cosas que tiene que hacer. El dormir es un problema para ellos porque les quita cosas por hacer. Y hay personas que es todo lo contrario.
El dormir se le atraviesa, como que están lo más importante, que quitan tiempo por estar durmiendo de más para hacer las cosas que les corresponde hacer. Nosotros, mis hermanos, gracias a Dios, tenemos a un Dios que nos permite poder ir ordenando nuestras vidas conforme a lo que Él nos enseña. Vamos a poner otro ejemplo. Voy a poner varios ejemplos hoy. Buscar colegio para nuestro hijo. Tenemos en el ejemplo, un papá está buscando el colegio para su hijo. Y él tiene una opción, es un colegio cerca de su casa, educación bastante regular, pero es barato. Y la otra opción es un colegio que está lejos, fuera de la ciudad, excelente académicamente y en todas las cosas que ofrece, pero caro. Pero él puede pagarlo. ¿Ok? Entonces esa persona dice, bueno, tengo estas dos opciones. Uno está barato y me ayuda para hacer tal cosa y empieza a buscar por la opción económica que esta es mejor opción. Pero quiere también darle la mejor educación a su hijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a buscar sabiduría en el Señor. Seguramente también en el consejo de otros. Pero ¿cuál sería la mejor decisión? Bueno, tendría que mirarse cuál es realmente lo que él quiere hacer y tiene que entender qué es lo que el Señor le pide a él principalmente. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? Que le demos a nuestros hijos la mejor educación académica que podamos darle. ¿O qué nos pide el Señor? Que le enseñemos qué cosa. ¿En qué debería crecer nuestros hijos? En la instrucción del temor de Él. Ahora, si yo tengo en este trabajo que me toma más tiempo, me lleva a mí mucho mayor tiempo, cosa de que lo traigan, regrese, me toca a mí trabajar más ahora para poder sostener ese colegio, no creo que sería la mejor opción. Pero este otro colegio, por más barato que sea, probablemente me vaya a traer más problemas para estar lidiando, porque quizás allí llega todo el mundo y quizás me va a exponer al muchacho a muchas más cosas desafiantes. Entonces yo tengo que saber, tengo el tiempo suficiente para que no importa con lo que él se enfrente en el colegio, yo voy a estar ahí para poder ser el pregonero de la verdad que él necesita. Yo debo evaluar todo eso. No es solamente barato y caro, por eso lo puse ahí, porque es el ítem que muchas veces pensamos. Y luego el otro ítem que pensamos está cerca o está lejos, porque no quiero buscarme pelado. Y nos enfocamos en esas cosas. Y lo otro es buena educación o mala educación. Son los ítems en que a los que nos enfocamos. Pero tenemos que ver qué nos dice él que yo debería preocuparme por mi hijo principalmente. Entonces, ¿tengo ahora en estas dos opciones hacerlo o tendría una tercera que buscarse? Entonces tenemos nosotros que pedir primeramente qué quiere el Señor de mí, qué es lo que el Señor, en lo que Él me ha dado, hoy esto es mi ocupación. Este ejemplo para quienes no es, pero para los que no son papás, no están criando. Entonces Dios no te ha dado a ti ese oficio hoy. Pero si tú eres papá, tú tienes un llamado a criar a ese hijo y tienes que seguir la instrucción de tu jefe, de tu Señor. Tenemos un jefe, recuerden que estamos utilizando la figura de jefe. El Señor no se presenta en la Biblia como jefe, sino como Señor. Pero para ilustrar, porque estamos hablando del trabajo, estamos utilizando la palabra jefe. Pero entienda que Él es el Señor. Nunca, absolutamente nunca estarás en un lugar donde no puedas obedecer a Jesús en los diferentes llamados que Él te ha dado. ¿Enfrentaremos restricciones? Por supuesto que sí. Pregúntele a cualquier papá cristiano aquí, pregúntele cuándo fue que su hijo quiso recibir una corrección y dijo, ay papá, sí, me estás amando, exhórtame papi. Estoy viendo a Lucas y a Marcela y ahorita se están riendo, pero porque ya lo entiendo por qué la risa. Que a nadie le gusta la disciplina, dice la Escritura, pero es bueno para nosotros. Ahora, por más que eso luzca frustrante, es nuestro trabajo, pero así en cualquier otro asunto tenemos que hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Necesitas ver dichas restricciones como diseñadas cuidadosamente por un Dios todopoderoso y amoroso y no como actos desafortunados. A veces nosotros estamos en un trabajo y lo que sale de nuestra boca todo el tiempo es, qué trabajo tan malo el que tengo. Es lo peor del mundo. Y vas al trabajo y se siente qué negrero que son aquí. Son terribles. Yo me pregunto si de pronto tú estás diciendo con eso, el Dios del cielo se equivocó. Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Cierto que no diríamos eso? Pero es lo que decimos. En el fondo es lo que estás diciendo. Este pelado no hace caso. Señor, ¿por qué no me diste otro? ¿Por qué no me diste otro como el del vecino que parece mejor portado?
Si el Señor nos dio eso, hermano, no es porque somos, no es ese dicho, entiéndame, no es el dicho aquel que dice, el Señor le da sus batallas a sus mejores guerreros. No, no, no. No estoy diciendo eso. No, usted no es el Rambo de Cristo, que va con un cuchillo en la boca a pelearla cualquier batalla. No, el Señor simplemente lo puso allí y le dio a usted la capacidad para que haga lo que tiene que hacer. Nosotros no tenemos hijos o hijas para nosotros decir, ya cumplí. En la vida ya cumplí. Hay que plantar un árbol, tener un hijo y hacer un libro. Me falta el libro y el árbol. No, esos no son los objetivos de la vida. Glorificar al Señor en lo que Él me dio. Le dio un hijo a usted, haga la labor que Dios le manda a hacer. No le ha dado hijo ahora, haga lo que tiene que hacer. Está casado, casado, soltero, soltero. Glorifique al Señor. En su trabajo, haga exactamente lo mismo. El Señor, mis hermanos, está obrando y todo lo que hace en medio nuestro es para que finalmente también sigamos glorificándolo a Él. Algunos llamados, mis hermanos, son fijos, otros no. Algunos asumen y toman la palabra llamado que he utilizado para sugerir que Dios nos ha revelado milagrosamente una elección particular que debemos hacer. Dios me llamó a ser misionero. ¿Por qué? Porque una vez vi un gringo que estaba con una mochila y a mí me gustó esa mochila. No tiene nada, ningún sentido. Dios me llamó a mí a ser abogado. ¿Por qué? Porque me vi una vez una serie increíble y yo también quiero. Nosotros creemos que Dios nos llama de esa manera y a no ser que Dios audiblemente nos dijo, quiero que seas abogado, es la única manera que tendríamos para poder estar seguros Dios quería que fuera abogado. ¿Qué hacemos nosotros, mi hermano? ¿Qué es realmente lo que nosotros decimos? ¿Por qué usted es abogado o es lo que usted quiso ser? ¿Por qué? ¿Porque le gustó? ¿O porque se casó con esa mujer? Bueno, quedó como el chavo, o sea, puedo decir que quedó como el chavo, porque él iba a decir del ejemplo del trabajo y yo lo cambié en el aire y él quedó, para su defensa le quedó como el chavo. No es que yo lo vi. ¿Qué le pasó? Volviendo otra vez al ejemplo anterior, para que en este no se equivoquen otros. Nosotros no podemos cambiar algunos llamados. Por ejemplo, el llamado a una vocación. Muchos de ustedes empezaron algo, lo terminaron incluso y después dijeron, esta es mi vocación. Definitivamente no fue por ahí. Esto es lo que me gusta hacer. Y pasa. Pero hay vocaciones que tú y yo no podemos cambiar. Un papá no deja de ser papá. Es un llamado que no lo puedes cambiar. Tienes que hacer lo que el Señor te llamó a hacer. Incluso más importante, y aquí lo voy a leer tal cual como dice acá, para que estén atentos todos. Y cuánto quisiera que toda la iglesia estuviera para escuchar esto que voy a decir ahora. Incluso más importante, si eres cristiano, estás llamado a ser miembro de una iglesia. Si eres cristiano, eres llamado a pertenecer a una comunidad donde se adora al Señor. Somos llamados a pertenecer a una iglesia, a ser miembros de una iglesia. En ocasiones terminamos siendo infieles en un llamado que está claro, como ser miembro de una iglesia. Porque no estamos dispuestos a cambiar un llamado que no está claro, como ser un abogado. Es decir, personas dicen, es que la universidad me exige y yo tengo que trabajar para graduarme hasta los domingos. Eso no es una obligación. Pero si tú eres un cristiano, tu obligación es congregarte. Pertenecer a una iglesia local. Eso es parte de nuestro llamado. Es una obligación. Entonces tenemos llamados que no podemos nosotros decir, esto no es para mí. No, ese es tu problema. Tú te enfrentarás con el Señor. Pero el llamado de todo creyente es pertenecer a una iglesia local, a una comunidad donde él adore a su Señor y se compromete a vivir la verdad que él cree. Porque vivir sin formar parte de una comunidad es lo más fácil del mundo si lo que yo quiero es pecar. Si tú quieres tener licencia para pecar, no pertenezcas a ninguna iglesia y te verás cómo tú vas a proliferar en bendición pero mal. O sea, en lo peor, en lo contrario a bendición, en pecado. ¿Por qué? No voy a tener a nadie que darle cuenta. No voy a tener a nadie a quien realmente evidencie y me ayude a mí a luchar contra mi pecado. En último lugar, en cuanto a este asunto de
de tener múltiples llamados y poder equilibrarlos a la luz del Señor, es que nuestro objetivo en todos nuestros llamados es ser considerados como fieles. Nuestra meta es ser fiel a aquel que nos llama, a aquel que nos ha dado vida hoy, a aquel que nos dice cómo nosotros tendríamos que vivir para su gloria. Esto significa que nos esforzamos por asegurarnos de no ser infieles o desobedientes en ningún área, y en todas ellas nos esforzamos por ser fieles con las oportunidades que Dios nos haya dado. Cualquiera que sean las cosas que vamos a hacer, ser fiel al Señor. Se puede acercar un joven y decir: ¿está bien que falta a la iglesia las 3 próximas semanas para trabajar en un proyecto universitario que tengo? ¿Cómo responderíamos a eso? Algunos responderían: no, eso no está bien, está mal. Algún otro tal vez diga: no, es un muchacho que nunca ha faltado, pero tiene que ser un proyecto que tiene que viajar. No, le es difícil poder venir cada fin de semana a congregarse. Pueden haber muchos casos, como podemos ver este ejemplo, pero realmente las respuestas binarias no funcionan, es decir, si algo es correcto o incorrecto, porque tendríamos que preguntarnos más cosas. Por ejemplo, y ponga este ejemplo en cualquier cosa, puede ser tu trabajo: es que yo necesito esforzarme por mi familia, es que yo necesito pagar una deuda para que mi familia pueda descansar, es que yo necesito hacer tal cosa porque mi familia necesita esto. Bueno, ponga el ejemplo lo que sea que nos va a afectar el congregarnos, en este ejemplo particular. Las respuestas no simplemente son sí o no, no son correcto o incorrecto, sino es preguntarnos: ¿cuál es mi llamado principal? Glorificar al Señor. Ok, será, me pregunto, ¿será que mientras yo voy a estar ausente estas 3 semanas, yo voy a seguir glorificando al Señor como Él me pide que lo haga? La respuesta no es un decir un no porque no voy a la iglesia. La respuesta puede ser un sí. ¿En qué sentido? Supongamos que usted no viene el domingo. ¿Será que usted puede seguir glorificando al Señor? Individualmente sí. Colectivamente, ¿qué es el llamado que tiene usted para congregarse con los demás? No, tal vez no. Pero vamos a poner en el ejemplo que tienes una imposibilidad de hacerlo. ¿Puedes o no puedes seguir glorificando al Señor? Claro que sí, soy llamado a glorificarlo todo el tiempo en el lugar que me encuentre. Ahora, listo, yo lo puedo hacer, listo, vamos a quitar, eso lo puedo hacer. Pero, siguiente pregunta: ¿seré más fiel si pierdo 3 semanas de ir a la iglesia por trabajar en un proyecto universitario? Entonces no solamente si puedo glorificarlo a Él o no, porque entonces aparentemente digo: no, ya resolví eso, sí me puedo ir las 3 semanas. No, no, no. ¿Dónde voy a ser más fiel a mi Señor? ¿Dónde puedo guardarme y vivir mejor para el Señor? ¿Alejándome del pueblo de Él, donde puedo vivir en santidad y para glorificarlo a Él? ¿O yéndome a cualquier otra cosa, persiguiendo otra cosa? Entonces ahí la respuesta ya no tanto, ya ahí se vuelve más entendible el cuál es más correcto y cuál es incorrecto. Pero tengo que empezar a formular preguntas de realmente querer ser fiel al Señor. Otra pregunta, y ahora la haces interna: ¿cómo estoy yo espiritualmente? Porque es muy probable que no todos acá tengan una licencia tan tranquila para irse 3 semanas y no congregarse. Yo creo que ninguno tendría esa licencia, pero creo que otros no deberían ni pensarla. No todas las personas están en la misma condición de repente si un domingo por cualquier razón no pudieron congregarse. Pero hay personas que están en una necesidad espiritual tan grande que no pueden perder oportunidad para congregarse. Eso es una realidad también. ¿Cómo estoy espiritualmente? ¿Cómo exactamente ese proyecto me hará un estudiante más fiel a los ojos de Jesús? ¿Cómo yo glorifico realmente delante de mis amigos al Señor, a mis compañeros de trabajo? Entonces no solamente son preguntas de decir: ¿qué tiene de malo que yo no vaya el domingo a la iglesia? No se responde tan malo o bueno. Empieza a preguntarte: ¿cuál es mi llamado? Glorificar a mi Señor. ¿Lo puedo hacer o no? Ok, ¿dónde soy más fiel a Él? ¿Dónde puedo vivir conforme a lo que Él me pide? Ese tipo de preguntas son las que queremos hacernos, y lo que buscamos es ser fieles al Señor. Ahora, tenemos otros llamados secundarios que tenemos muchos en común. Y aquí voy a ir acelerando un poco más. Sobre el final voy a preguntarles cómo haríamos un orden en cuanto a establecer para hacer las cosas. Llamados secundarios comunes. Algo que necesitamos entender es que nuestros llamados secundarios se diferencian entre sí. Lo que Jesús espera y la manera en que podemos honrarlo variará de llamado en llamado. Por ejemplo, tu llamado en la iglesia. Tenemos un llamado en la iglesia y ese llamado no es un llamado primario, es un llamado secundario. ¿Cuál es nuestro llamado primario? Glorificar al Señor, serle fiel a Él. Es decir, nosotros vamos a vivir para ser enseñados, dirigidos, discipulados por Él. Pero la iglesia o el ministerio no es primario.
Es un resultado de nosotros organizar nuestra vida. No estoy diciendo que el orden que voy a decir ahora no quiere decir que es el orden de nuestra vida. Simplemente estoy mencionando aquí categorías de llamados que tenemos en la vida que son secundarios. Nuestro llamado principal es precisamente esto, glorificar al Señor. El Señor ha organizado a los que son llamados a su iglesia local. ¿A dónde nos dirige el Señor? ¿A dónde nos llama? A que nosotros nos congreguemos. A no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Para que seamos y vivamos como un solo cuerpo, como nos dice la primera carta a los Corintios capítulo 12. Otro llamado secundario es el llamado en el lugar de trabajo. Salvo en situaciones inusuales, en tu casa hay al menos una persona que está trabajando. Al menos una persona en tu casa está trabajando. Todos tenemos de alguna otra manera ese asunto. En casa hay alguien que está siendo llamado al trabajo y lo está ejecutando. Y en ese asunto esa persona debe ser fiel al Señor. No se le quita su principal llamado de serle fiel al Señor. Nosotros tenemos como objetivo, como nos dice la primera carta a los tesalonicenses, que es promover nosotros para las necesidades de nuestra familia. Pero también nos dice que si tenemos capacidad, disponibilidad o disposición también incluso, poder bendecir, ser generoso para con otros. De manera que esas son las cosas que hacemos nosotros cuando trabajamos, nos sirve. Hemos visto que el trabajo sirve para muchas cosas, pero una de ellas, principal, es que nos ayuda para proveer para las necesidades de los nuestros. Y luchamos para que esto pueda ser así. Ahora, otro llamado que tenemos, por mencionarse, es que no es el llamado que tienen todos acá, pero es el llamado al matrimonio, el llamado en el matrimonio. El matrimonio no es solo un área de la vida que debe equilibrarse con las demás. El matrimonio es el contexto en el cual vives toda la vida. Abordas el trabajo, la iglesia, estando casado. Es un llamado que no es como los demás. Por ejemplo, los demás llamados, yo estoy en el momento en que estoy ejecutando ciertas cosas. Pero estoy enseñando, ustedes están ahí sentados. Otro momento yo estaré sentado, alguno estará enseñando. Entonces no estoy todo el tiempo enseñando. Algunas otras ocasiones yo estoy haciendo tal función de trabajo como ustedes y en otro momento ya salí del trabajo. Pero ¿cuándo, en qué momento, en qué segundo de mi vida yo dejo de estar casado? Es un llamado que permanece. Es un llamado en el que estoy siempre. Las personas casadas no deben equilibrar su profesión con el matrimonio, sino abordar su profesión como una persona casada. Tenemos que abordar nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra ocupación como una persona casada. Así que para concluir quiero dar 5 consejos sobre cómo unir todos nuestros llamados. Consejos prácticos que nos puedan ayudar a nosotros a poder tomar una decisión en cómo poder organizarlo. Número 1, aprende cuándo decir no. Tenemos que aprender a decir no. Aquí hay hermanos que saben que cuando están en algún servicio les digo, tienes que decir no si no puedes. Di sí, sí puedes, porque si nos dicen sí, ahí la intensidad nuestra, ya dijiste sí, ya quedaste ya. Dijiste tú sí sea sí, tú no sea no. Yo soy en eso bíblico y como en toda la vida debo serlo. Y dijiste sí, vamos para allá. Dijiste no, está bien, está afuera. Así que aprenda de cuándo decir no. Tenemos que decir no cuando toca. Servirle a una persona y saber, lo hacemos como para el Señor, sí. Pero si el tiempo ya está ocupado en otro asunto, mira, te tengo que decir no. Mañana me vas a tener aquí, voy a ser eficiente y te voy a servir. Pero en este momento no. Desde mi familia, este tiempo, lo que sea que hayamos dicho, es un no. Eso es en el trabajo o en cualquier otra ocupación. Toma las cosas un día a la vez, como nos dice el Señor. Cada día tiene su propio afán. Pero evalúa periódicamente, que también nos dice la Escritura que nosotros planificamos. Es decir, son las dos cosas. Tomo cada día con su afán, pero a su vez también yo planifico. Yo me preparo. Este es un asunto para las personas como yo que necesitan tener un esfuerzo superior en esta área. Tener que saber, necesito hacer esto así, tengo que obligármelo así, porque si no, no voy a poder hacerlo. Hay personas que son mucho más naturales en este asunto. Busca oportunidades que refuercen tus llamados. Por ejemplo, todo papá sabe que es llamado a enseñar a sus hijos. Eso es impelable, eso no es algo que usted lo puede quitar. Usted puede decir, no, a mí me da vergüenza enseñarle a otro, pero a su hijo usted no le puede dar vergüenza, usted tiene ese llamado. Usted tiene que sentarse con ese niño, con esa niña, instruirla. Usted tiene esa responsabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si yo soy llamado a educar, ¿qué tendría que hacer una persona que quiere enseñar a otros? Capacitarse, tiene que aprender.
Mira, ahí sí estuviste bien, ¿viste tú? Vamos uno a uno. Entonces, nosotros tenemos que buscar oportunidades que refuercen los llamados que tenemos. Soy llamado a ser esposo. ¿Y cómo sé qué pide el Señor de un esposo en la Escritura? Mire, esto no es, lo que voy a decir va a sonar a chiste, va a sonar a anécdota ridícula, pero Alejo me puede confirmar en esto. ¿Ustedes saben cuántos matrimonios yo le he preguntado que si se ha leído Efesios 5 y cuántos me han dicho que nunca se lo han leído? Efesios 5. ¿Y eso de qué trata? Ahí te está hablando el matrimonio, nunca lo has leído. Y me dan ganas de sentirme como Jesús con Nicodemo en esa noche, ¿no? Eres casado. En lugar de decir, eres maestro de la ley y no conoces lo que significa eso. Eres casado y nunca has leído Efesios 5. Es algo, es el ABC del matrimonio. Está muy detallado allí. Entonces tenemos nosotros, Génesis 2. Son textos que tenemos nosotros que tener en cuenta. Nos encanta Génesis 3. Para decirle al Señor, la mujer que tú me diste. Pero Génesis 2. Efesios 5. Son citas importantes, entonces tenemos que reforzar el llamado de los que tenemos con otras oportunidades. En el trabajo, mi hermano, vende tu habilidad, no tu alma. Vende tu habilidad, vende lo que tú vas a hacer. No te vendes a ti. Yo sé que dice ese dicho popular, no, nos vendemos nosotros, véndete bien. No, vende tu habilidad. Esto es lo que yo puedo hacer. ¿Qué te necesito? Necesito hacer esto. Ok, yo te lo puedo hacer. ¿Cuándo lo necesitas? Bueno, yo te lo puedo hacer para tal día. Lo que pasa es que si somos un poco, y este ejemplo es muy particular, si usted consigue un buen carpintero, ese carpintero va a tener trabajo siempre. Usted consigue a alguien que es bueno en lo que hace, esa persona usted lo va a esperar. Usted lo va a esperar. No, necesito que me pongan un aire acondicionado y usted tenía 5 técnicos y 4 le han salido así. Hay uno que es bueno y le dice, no puedo esta semana, puedo la otra, no importa, te espero. Porque sé que si ese me lo va a hacer bien y no tengo que bajar después la máquina, poner una cosa. No, ese me lo va a hacer bien. Entonces vendes tu habilidad. Yo vendo lo que sé hacer y lo hago bien. Entonces vendemos nuestra habilidad, no nuestra alma. En eso queremos glorificar al Señor. Quinto consejo, mantén la mirada en la fidelidad a largo plazo. Tenemos que mantener que nosotros el Señor nos llama y nos dice que promete Él que va a perfeccionar hasta el final. Nuestro llamado es inicial que hizo. El que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccionará hasta el final. No podemos pensar, ok, esto me sonó interesante. A partir de mañana viernes voy con todo al trabajo. Hermano, recuerda que es una carrera de larga distancia. No podemos esperar que es una carrera de velocidad, en cual mañana ya lo solucionamos. No. Tenemos toda la vida y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Así que quiero hacer este ejercicio final como manera de ejemplo. Voy a hacer simplemente preguntas, no traes aquí algo ordenado. ¿En qué orden organizamos nuestra vida? ¿Qué va primero y luego qué sigue? Si nosotros decimos que es, digamos que el ítem claro, primer lugar nuestro Señor, vivir para Él, honrarlo a Él, eso es lo que va a regir todo lo que demás que hacemos. ¿Qué va primero? Nuestra familia, el trabajo, la iglesia, el ministerio. ¿Qué cosa va primero? ¿Qué cosas van primero? Entonces algunos decimos, no, ese es un orden que tenemos que tener ya claro, ¿no? Primero el Señor, luego la familia, luego el trabajo, luego la iglesia y luego el ministerio dentro de la iglesia. Vamos a suponer que ese es el orden clásico. Algunos otros los dicen, no, primero después del Señor, tiene que seguir con el Señor, y es la iglesia, la familia, el trabajo y tal otro asunto. Pero ¿qué es lo que realmente, cómo organizamos realmente nuestra vida? Bueno, primariamente el Señor, pero después de eso nosotros tenemos que saber que el Señor nos dio el orden en el cual nosotros tenemos que vivir y es primeramente la familia, si lo comparamos con cualquier otra cosa. Ahora, dentro de la familia tenemos un orden, es que primero es el cónyuge y luego son los hijos. Pero muchas veces en el organizar este asunto de buscar el equilibrio, no es decir, si le dedico 8 horas al trabajo diariamente, mi familia tiene que ocuparse, si es mayor, tengo que sumarle 10 horas a mi familia. Entonces, si usted suma 10 y 8, son 18. Y de las 24 que trae el día, le quedan 6. Entre comida y comida, se van 2 más. Dormir le quedan 4. No sé, estoy poniendo una locura. Usted sabe que eso es imposible hacerlo así. Pero ¿qué hacemos? Cuando yo trabajo, ¿a quién busco yo servir? ¿Para quién busco trabajar y proveer? Para la familia.
Es una de las ocupaciones que tengo. Entonces, el tiempo de trabajo no se está restando el de la familia, salvo cuando yo lo extrapolo el tema del trabajo y lo llevo a mi familia. Entonces, yo tengo que saber cómo yo estoy organizando la cosa que realmente esté siguiendo lo que el Señor pide de mí que haga. ¿Qué es lo que yo estoy procurando hacer cuando yo digo que voy a glorificar al Señor en todos los asuntos de mi vida? ¿Qué es lo que pretendo hacer? ¿Qué es lo que pretendo hacer? Ahorita les voy a poner un ejemplo con el tema de que falta la rosa para empatar o para ganar para remontar, ¿no? Que va perdido el partido del hermano. Pero muchas veces nosotros tendemos a ese asunto de compensación, ¿no? Ahorita es un chiste, pero muchas veces nosotros actuamos de esa manera, tenemos que compensar. Entonces, mira, yo hoy te fallo, pero mañana te compenso. Y la persona parece que lucha todo el tiempo por eso. No importa hoy si fallé, si extendí más en el trabajo, mañana lo arreglo, mañana hago otra cosa. Y lo que nosotros deberíamos buscar es, ¿qué el Señor pide de mí? ¿Para qué yo hago lo que hago? ¿Qué es lo que procuro hacer con el trabajo? ¿El trabajo para qué implica? Ok, listo, con esto busco un recurso, quiero, sostengo, produzco para mi familia, listo. ¿Qué más pide de mí? ¿Qué más se exige de mí? ¿Qué realmente son las cosas que el Señor pide? Tengo que criar, tengo que tener un tiempo para poder vivir con mi esposa, para poder crecer y conocer más al Señor como matrimonio. ¿Es parte del llamado? Por supuesto que sí. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Será que 1 hora a la semana es suficiente? ¿Será que 1 hora cada día es suficiente? Bueno, cada uno lo tiene que organizar. Entonces ahí se vuelve más difícil nuestra ocupación de la agenda, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que sentarnos. Si estás casado, no lo hagas solo. Siéntate con ella, siéntate con él. ¿Cómo vamos a organizar esto? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestros hijos a que conozcan al Señor, a que crezcan en el conocimiento de Él? ¿Cómo vamos a hacer esto que el Señor nos ha llamado a hacer? Entonces, siéntate, organízate, busca al Señor su dirección, qué cosas Él te ha dado. Eres un hijo, todavía no eres padre. Aquí los más jóvenes son hijos. Que el Señor le pida a ustedes como hijos. Que el Señor le pida a ustedes. Esa es parte de como nosotros nos vamos ocupando de que cuando el Señor nos dé a nosotros otra cosa, los más jóvenes, cuando tengan un trabajo, puedan también recordar que son llamados a glorificar al Señor en medio de eso. Y que Él nos ayude. Los cristianos no somos personas equilibradas, nos debemos a Jesús y eso implica hacer todo lo que sea posible para maximizar el valor eterno de cada uno de los llamados que Él nos ha dado. Seamos fieles al Señor y que a Él sea siempre la gloria en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, esta enseñanza no es una enseñanza que nos deja con todas las cosas resueltas, porque la vida no se trata de que los gabinetes ya están ocupados, eso nada más pasa en nuestro closet. Lo que tenemos que saber es quién rige nuestra agenda, quién debe ser quien nosotros buscamos glorificar. Entonces, en todo lo que yo tengo que hacer, vamos a buscar y desear ser fieles al Señor.